Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. ¿Aló, aló? Sí, con el Cam. Sí, bueno, ¿quién habla? Gab, ¿cómo estás? Ah, sí, Gab, ¿con quién quería hablar? Disculpe. Pues con el Cam. ¿Quién es Ah, usted? con el Cam. Sí, en un momento se lo comunico. ¿Cómo estás, Gab? Mi Cam. Oli. Hola, Gab. No me pasaba tu operadora muy ineficaz, güey. Ah, mi asistente es medio ineficiente a veces. Sí, pero bueno, Pero bueno, ya estamos aquí en este episodio número 9 de la cuarta temporada de Museos. 9 estamos muy cabrones, güey. No lo puedo ni creer. O sea, estamos acercándonos peligrosamente al episodio número 40. 40 horas hablando tú y yo, Al menos, al porque a menos. veces Al nos menos porque ya llevamos nos más. duran un poquito más, es verdad. Hay unos que duran un poquito más. Y al menos tú y yo, porque a veces tenemos invitados, que era la idea del episodio de hoy, pero por más que lo intentamos, no se pudo. Sí, quería hoy, bueno, antes de eso hay que contarles un poquito de lo que vamos a hablar y por eso ahorita ya les explico quién iba a venir, al final no se pudo. Pero, ¿De qué vamos a hablar, Gab? ¿Cuál va a ser el tema de este noveno episodio de la cuarta temporada? pues mira, esto es shameless autopromoción, la verdad, porque estuve casi toda, o sea, como desde que marzo, no sé qué exactamente bien las fechas, pero bueno, casi todo este año estuve dedicada muy a fondo a un trabajo de curaduría de una exposición que se inauguró el 31 de agosto y cerró creo que 21 22 de octubre, o sea, recién casi acaba de cerrar. Y Ujú. y habíamos estado un poco postergando y postergando porque queríamos que estuvieran también aquí para hablar con nosotros en el podcast las artistas de la exposición, lo cual eso Ujú. es lo que no pudo ser posible porque una de ellas, Vanessa Enríquez, y luego ahorita ya les voy a explicar qué hace cada una de ellas, pero Vanessa está haciendo una residencia artística en Japón y Mayra, perdón, Concepción, Concepción Huerta, es que a ver, ahorita también les cuento, pero bueno, Concepción Huerta tuvo un problema de oído, con lo cual pues se complica que te pongas cosas en los oídos para grabar Exacto. y todavía no se ha recuperado completamente, entonces la esperamos, estuvimos intentando acomodar nuestra excelente parrilla de programación del podcast de esta temporada, que si teníamos todo. Em, y al final, pues no va a ser posible, pero aquí estoy yo. Aquí yo les puedo contar todo, chismecito caliente de todo. Ajá. Y aquí está Cam, que como persona que no fue a ver mi exposición, va a hacer las preguntas que ustedes pudiesen tener. Que aparte, sí estuve en Ciudad de México, incluso nos vimos mientras estaba la exposición. Sí, y tuvimos una sesión de danza interpretativa y todo. Todo, sí, sí. El problema fue que la exposición cerraba porque, pues, las exposiciones, es lo que me estabas explicando ahorita, que las exposiciones también cierran Sí, en veces. y cerraba justo a las horas que yo era libre para poder hacer cosas. Entonces, sí, no me fue posible. Y la verdad es que me arrepiento mucho, aunque también creo que soy privilegiado, Sí, ya que puedo conocer la exposición desde otro ángulo, de otra manera. Puedo, de manera virtual y por medio de las experiencias y todo lo que nos va a platicar la curadora de esa exposición en este momento. Vaya, tendré una perspectiva única de quien no la vio, pero podrá conocerla. Y los visitantes de museos también. los visitantes de museos también. Aunque tú sí viste unas cosas inclusive antes de que abriera la exposición, que eso ahorita contamos también.
Sí, claro, ahí en la visita a los cuarteles generales de museos. Y cuando te pasó el texto, bueno, ahorita se lo contamos. Pero bueno, la exposición se llamaba Negra Espalda del Tiempo y, y la verdad es que es como, fue ese título uno que decidí yo, estuve un poco como debatiéndome y por unos cuantos meses inclusive, como unos Ujú. 2 meses probablemente, si ese título estaría bueno que fuera el título, porque me parecía muy como, ¿sabes? Como darks. Como muy darks, Como darks, pues es que sí es darks. negra Está espalda negra del espalda. Hoy me tiempo. vestí de negro, encontré un suéter negro para, para ponérmelo para hoy, para el podcast. Pero Pero tiene un porqué, ¿no? Bueno, obviamente tiene un porqué, lo vas a explicar ahorita. Es negra espalda del tiempo y no espalda negra del tiempo. negra espalda del tiempo. ¿Y por qué no espalda negra? Porque ahora lo explicaré. Es que es todo, me cuesta un poco de trabajo sintetizarlo más de lo que ya lo sinteticé. Entonces voy a contar un poco cómo, de dónde nació toda la historia, ¿no? Entonces, Ok. bueno, de hecho, antes de que empezara la pandemia, como en febrero, el último febrero de la libertad, El estuve último febrero de la libertad. Qué bonito título como para otra para una... exposición. Para otra exposición. Hagamos una exposición el último febrero de la El libertad. último febrero de la Suena bien. libertad. ¡Es hermosa! A mí me brota esta prosa así, Sí, sí, sí. claramente. Te digo que lo único que necesitamos es una beca, ¿eh? Y se armó. Pero bueno, el último febrero de la libertad, yo estuve intentando levantar una cosa de una feria de arte que pues después nos encerraron a todos, seguimos nosotras trabajando en un equipo de puras mujeres, seguimos trabajando y decíamos, ay, pues ¿cuánto puede durar esto? Un mes. Hay Ajá. que seguir trabajando. Y Ese luego, bueno, proceso que le tres ocurrió a todo meses. mundo. Sí, Ujú. bueno, 3 meses seguimos y seguimos y seguimos. En el peor momento de la vida deseamos, intentamos levantar aquello, no se logró, evidentemente, porque nadie nos, este, nos proporcionó lo que viene siendo el dinero. Entonces, pues no se pudo. Pero para este evento teníamos ya buqueado lugar, apalabradas las fechas, habíamos hablado con un montón de artistas. La verdad es que había sido un ejercicio súper intenso. Yo creo que también en cierta manera me rescató a mí misma pues de De la la locura, locura. sí, tal cual, de la locura pandémica, porque estaba muy ocupada todo el tiempo, y muy hasta arriba de chamba. Y, y aunque eso no se logró aterrizar, ya después tuve chance, porque además muchas de estas artistas las conocíamos solo por videollamada y nos la pasábamos en Ajá. miles de videollamadas todos los días, ¿no? Entonces, un modo bien extraño de acercarnos a los artistas y demás. Pero bueno, conforme ya fuimos volviendo un poco a funciones medianamente normales, fui conociendo a muchos de estos artistas en persona durante este año, a muchas, ¿eh? A varias las conocí en Art Week, que tenemos un episodio ahí donde ya les conté las cosas que pasan en la Semana del Arte, Sonamaco y todo eso, Claro, sí. de la Que es de temporada esta anterior. temporada, ¿no? No, Ah, la de la anterior. anterior. Es verdad, es de la temporada anterior. Este, y bueno, en algún punto de la vida, bueno, en el museos trabajamos mucho luego con galerías para trabajar contenidos y cosas que hacemos con ellos. Entonces, una de las galerías con las que yo suelo trabajar, bueno, yo y los chicos del equipo, es Galería Hilario Galguera, que es una galería como bastante reconocida aquí en la Ciudad de México. Y entonces en algún punto de la vida también me dijeron, ay, ¿qué es curaduría? ¿Por qué no nos propones algo para...? Ellos tienen un programa alterno, O sea, ¿cómo se ahí llama? sí aplicó la de, oye, tú que eres curadora, Oye, ¿tú cúrame una quieres exposición, ¿no? Tal cual. comunicóloga? Sí. Ah, pero aquí en el buen término,
como debería ser. Oye, tú que eres curadora, tengo una galería, cúrame una expo. Exacto. Ahí funciona, qué bonito. Ajá, y fue una conversación así al principio muy, muy informal, muy, estaría bueno, sí, muy bien. Y yo, A que ver soy, cuándo nos vemos. Sí, a ver. sí, estamos en contacto. Ajá. Y yo Ya que tengo soy tu una WhatsApp. pinche Ajá. intensa, güey, y que soy además, que tengo pues este pinche espíritu de, ¿cómo lo dirías? De echar a andar cosas. Eso tengo, eso siempre hago. O sea, eso sí es como parte de mi personalidad, creo yo. Quiero decir emprendedora, Pues supongo que porque sí. pues, un emprendedor, pues sí, ¿no? Emprender es un poco Emprende, como estar. ahí, emprendiendo. Pero este asunto emprendedor como que tiene más de gran empresario, como suena a tech, y eres lo contrario a eso. Bueno, no lo contrario, pero no. No lo contrario. eh, bueno, es que yo creo que nunca lo hemos, aquí hablamos mucho de arte, ¿no? Y así, pero no hemos entrado a fondo como a los temas de, pues, cómo es llevar una cosa como de museos que requiere, ¿no? Como una alta capacidad de organización en la que a veces fallo Sí, también, claro. pero, em, y de intención de hacer las cosas y de tener una cierta calidad, de cuidar los contenidos, de, como todas estas cosas es algo que yo hago en lo cotidiano, que me preocupa en lo cotidiano, pero además, cierto es que hay como, que no todo mundo, porque no es fácil, la verdad es que no es fácil, si es un camino solitario y es un camino difícil, o sea, que puede en muchos momentos resultar muy desalentador, porque pues las cosas no caminan y dependen de ti, ¿no? Claro. Entonces sí puede ser muy desalentador, pero, o sea, y entiendo por qué muchas personas no tienen el menor interés en echarse esto encima, ¿no? Hay otros caminos en la vida, evidentemente, pero pues bueno, yo siempre he sido un poco así, desde hace mucho tiempo. Y, y entonces, siendo esta persona que soy, cuando me dijeron, estaría bueno que propusieras algo, y Ajá. yo me puse a pensar, ¿y qué propongo? ¿Y qué propongo? ¿Y qué propongo? ¿Qué, qué puedo hacer? Y así, y así empieza, para mí en este caso, así empezó ese proceso Sí. de Una cranear. plática que pudo haber quedado en el aire. Ahorita, en vez de emprendedora, es que también algo intensa. Tú dijiste, no, voy a proponer y va a ocurrir. Sí, y yo ya ahí empecé a hacer borradores de Word, en quién sabe qué, a decir, y aquí y buscar, a sondear, ¿no? Y entonces me acordé de todas estas excelentes artistas, porque la verdad son excelentes, la verdad las habíamos escogido porque nos parecía que todas tenían algo muy interesante que decir y además cada una de ellas tenía una práctica artística muy diferente, ¿no? Ujú. Entonces, en algún punto, mientras organizábamos la feria, nosotras como organizadoras tuvimos la intención de que las artistas se conocían entre ellas, porque muchas no se conocían, las conocíamos nosotras, ¿no? Entonces, las presentamos en una pinche videollamada supermasiva. O sea, Y para que se conocieran en persona, las presentaron en videollamada. sí, pues es que, ¿qué íbamos a hacer? Era la pandemia, güey. Fue justo en la época, ¿verdad? Fue justo, o Donde en sea, persona significaba vamos a tener un meet. exacto. Ujú. Fue justo la época, o sea, esto te estoy hablando de haber sido como julio, agosto, septiembre del 20, sí, del 20. Ay, verga, es un chingo de tiempo. La negra espalda, ajá. Ajá, ajá. Entonces, conectándolo todo. Muy Mira, bien, muy bien. Entonces, yo que conocía un poco más a fondo, porque teníamos algunas funciones muy claras ahí en el equipo de organización. Entonces yo llevaba, porque pues te digo que yo soy esta persona, ¿no? Entonces a mí me decían, tú, los temas que tienen que ver con documentos, con cosas legales, con contratos, con solicitudes de gestión de espacio, con todas estas cosas hacía yo. Sheila, que no sé si oye el podcast, pero si nos escucha, que le mando un saludo, ella llevaba más la relación con las artistas. Teníamos a alguien más ok. bien dedicado más a los temas como de logística, producción. Y,
y ahí estaba Israel, que es un amigo, Israel Arenas, que es museógrafo, que también nos estaba ayudando con todos los temas de la planeación del espacio y demás, ¿no? Entonces, yo tenía identificadas un par de artistas que yo decía, esta y esta tienen cosas en común, ni se conocen, no lo saben, pero yo sí lo sé. Ajá. Y esta, o estas tres, o esto, porque muchas de las cosas curatoriales que habíamos hecho para esa feria era como tratar de darle una coherencia y un orden a esta feria, ¿no? Entonces, las presentamos y en ese momento yo les dije a estas dos personas, chun, 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 que eran Vanessa Enríquez y Concepción Huerta, yo les dije, ustedes, su obra tiene que ver, ¿eh? Ustedes deberían, después si tienen chance, ganas, sentarse a platicar. Cosa que hicieron Ajá. y nada más como para contextualizar, Concepción Huerta es amiga mía desde la universidad. Es misma generación, pero si yo estaba en comunicación, ella estaba en diseño digital. Y luego ninguna de nosotras dos siguió sus caminos de sus licenciaturas. Pero sí seguimos siendo amigas, todo este tiempo hemos seguido siendo amigas. Solo que Entonces, siguiendo el tema hipster, tú conociste a Concepción Huerta antes de que fuera Concepción. antes de que fuera Concepción Huerta, porque ella se llama Mayra Concepción, y cuando yo la conocí era Mayra. Además, Mayra a secas. Mayra Secas. Y la conocí, además esto vamos a hacer ahí como el gran link, la gran vinculación con el capítulo de exposiciones temporales donde estuvo aquí Sandra Sapiain, Ujú. porque ella era quien dirigía cuando estábamos en la universidad los talleres artísticos y yo a Mayra la conocí en los talleres artísticos en los que también trabajaba Chema. Yo era el que colgaba sus obras. Yo era el que Ajá. montaba sus obras en las mamparas. Y Mayra y yo, y con otros cuantos amigos que ahora son también amigos muy entrañables, por cierto, que vi a Sandra la semana pasada. Sí, breviario. Y te mando saludos, Cami. Ya echando el chisme. Ay, muchas gracias. Saludos a Sandra también. Porque me dijo, lo ves más tú que yo. Pues no tengo un podcast con ella, pero sí. Pues no, pero viven en la misma ciudad. Sí, yo sé. Pero bueno, en fin. Mayra y yo íbamos a este taller los sábados. Y ese taller, sí era taller, o sea, sí hacíamos trabajo artístico, pero esencialmente era más bien como una terapia artística de grupo. O sea, discutíamos temas muy profundos del arte y de nuestras vidas y éramos todos muy alternativos y poníamos música y, ¿sabes? Y llegábamos los sábados bien crudos y así. Entonces, Sí, ese taller tenía más como esta función de colectivo, como de vamos a juntarnos y platicar, y se veía como con una cohesión distinta, sí, más que solo vamos a ir a hacer actividades que nos ponen. hablábamos muchísimo y por eso yo creo que estas amistades de esa época, de ese taller, fueron muy entrañables, siguen siendo muy entrañables, ¿no? Entonces, pues pasaron los años, Mayra agarró otro camino, se dedicó a hacer cosas de video, se fue a Guadalajara, estuve viviendo en Guadalajara, yo iba a Guadalajara a verla y así de que algún fin de semana. Y de hecho, cuando yo llegué a vivir aquí a la Ciudad de México, ella me recibió en su casa, que entonces era un lugar de un espacio artístico que se llama Bikini Wax, que estaba en el Escandón. Y yo entonces no sabía que era Bikini Wax, o sea, no sabía que ese lugar era Bikini Wax. Era más bien para mí como, como un refugio de damnificados, güey. Eran unos terribles roomies, perdónenme. Era todo muy horrible. Yo sufría mucho. O sea, esta idea de sí, de los artistas, ajá, como con esta idea medio de Van Gogh. Viviendo un poco en la decadencia, la verdad que Ajá, sí. de Pero como soy artista tengo que ser decadente y no bañarme. sí, pero al mismo tiempo, la verdad es que lo recuerdo como una época divertida, ¿no? Entonces, o sea, cansadísima, pero divertida. Pero bueno, o sea, pero Mayra y yo hemos sido, Mayra, perdón, Concepción Huerta, hemos sido amigas por muchísimos años, pero la cosa es que siendo amigas, o sea, cuando la veía, era como, hablábamos de nosotras, no, o sea, de la vida, no hablábamos de Ujú. nuestras chambas. Entonces,
me tomó a mí inclusive como un esfuerzo adicional entrarle a entender su chamba, entender su trayectoria desde otro lado. Y siento que a lo mejor también esa era un poco lo mismo para ella, ¿no? Porque tampoco ella estaba, pues porque nos vemos con cariño y platicamos otras cosas, pues en realidad yo siento que es un poco así para todos, ¿no? Cuando te ves con tus amigos que quieres mucho, pues no les hablas de chamba normalmente. Claro. Entonces, pues no hablábamos de chamba. A menos que vendas seguros o algo así, porque la gente que se dedica a eso tiene un poder especial. Pero bueno, hay excepciones. Sí, sí, Seguros y tiempos compartidos y ese tipo de cosas. sí, o Royal Y nada en Pass. contra, porque de hecho funciona, pero hay excepciones. Pero en general estoy de acuerdo. Cuando ves amigos, platicas de todo y no vas como necesariamente a hablar de business. No, y te ríes y tal, ¿no? O sea, es como otro mood completamente. Sí, y Entonces, pues platicas de bueno. tu trabajo, pero en función de otras cosas, ¿no? Ujú. Y Ujú. entonces ahora Mayra lo que hace, perdón, Concepción, ay, es que de verdad esto me ha costado trabajo todo el tiempo desde que empezamos la exposición. Concepción, porque en algún punto ella dejó de ser Mayra. Creo que tuvo que ver más, no sé bien la historia, si estuviera ella aquí nos podría contar, si no ya le pregunto yo después. En Tú algún cuéntala, punto. porque mira, como no está, pues ya. Tú vas a O bueno, contar su historia. pregúntenme en Twitter, ahí por ahí, o Y en Instagram, a ver si ya le pregunté, ya les contestó. también, si algo que decimos no es adecuado, tendrá derecho de réplica y que venga al podcast. Muy bien, muy bien. Este, creo que, creo que derivó de que se cambió el handle de redes sociales a Concepción Huerta, por algún X motivo, la verdad es el motivo no lo sé, pero creo que a partir de entonces murió Mayra y nació Concepción Huerta. Y entonces, esto es muy chistoso, porque quienes la conocemos desde hace mucho tiempo seguimos diciéndole Mayra, y quienes la conocen a partir de que es famosa, porque es famosa, ella es muy famosilla, la conocen como Concepción Huerta, ¿no? Entonces, para mí ha requerido un esfuerzo mayúsculo de verdaderamente, o sea, no es ni broma, tener que estar todo el tiempo pensando, por ejemplo, hablar con prensa y decir, sí, es que la obra de Concepción Huerta, así, hacer una pausa, decirlo correctamente. Y y ella hace arte sonoro, lo cual es una cosa que a mí me vuela la cabeza porque em, encuentra modos bien complejos de decir cosas muy abstractas con sonido. Y de dónde provienen los sonidos. Y en el arte sonoro es muy importante tanto de dónde provienen los sonidos, como cómo los procesas en los programas de edición, hasta cómo encuentran salida y cómo los presentas, si es en una bocina, si es un quién sabe qué. Sí, y tiene mucho que ver con manejos de tecnología, pero al mismo tiempo tiene que ver en su trabajo Y del espacio, específico ¿no? del espacio. Y de una, porque esto lo decía ella y me parecía precioso. Decía, la cosa del arte sonoro es que requiere el tiempo para construirse. No es como un cuadro o una foto en el que tú tienes un golpe de presencia y lo ves, ¿no? Y a partir de allí tienes esa experiencia estética. No, el arte sonoro tiene que transcurrir en el tiempo y tú tienes que estar presente en ese tiempo para entenderlo y escucharlo. Y tienes que además estar alerta y tienes que estar, porque requiere como mucho más de tu atención. Pues es efímero, a fin de cuentas. Ajá. Y entonces, y eso es lo que me parece muy precioso. O sea, es como, ¿cómo construyes eso? Sabiendo, sabes, las implicaciones del craft, de lo que tú escogiste hacer. em, y, em, y entenderlo, cómo sucede en el tiempo, qué experiencia vas teniendo conforme va avanzando y los sonidos van cambiando, se van mezclando, se hacen grandes, chiquitos, hay silencios y tal. Y,
Y luego, bueno, ahora se los cuento con más detalle, pero en este caso específico de la pieza que estaba en la exposición, era una pieza de 1 hora que se reproducía en 8 canales diferentes, o sea, digamos como surround, en 8 diferentes Ujú. bocinas, diferentes salidas de audio, con lo cual algunos estaban sincronizados y otros no. O sea, en algunos momentos estaba el sonido sincronizado y en otros el sonido venía de una u otra fuente. Con lo cual también era una experiencia estar parado en el espacio y sentir como, ay, ¿de dónde viene acá? Ay, ahora viene de acá, así, ¿no? Sí, porque depende de dónde estés. Ujú. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo hace una persona esto? Esto es lo que te digo que me vuela la cabeza. Y entonces ella hace eso, pero además una de sus materias primas con las que trabaja es sonido análogo, o sea, graba en cassette con Wow. micros y así, y luego lo procesa en digital y luego encuentra la salida en las bocinas, ¿no? Entonces, estos procesos también tienen ciertos cambios, implican también cierta idea conceptual y todo esto. Y se conecta con la obra de Vanessa porque Vanessa Enríquez, que ella hace, mm, su material primordial es el tape de VHS. Entonces, También cinta. cinta, ajá. Entonces, y las dos son cintas negras, los dos tipos de cinta pertenecen a un contexto histórico del siglo pasado, esencialmente, em, a una experiencia pre-internet, ¿sabes? Como a una nostalgia que todavía nosotros vivimos, no es una cosa tan lejana, ¿no? O sea, nosotros mismos experimentamos cómo era tener un cassette, tener un VH, ver las pelis en VH, o sea, para Sí, nosotros ese digo, contexto sí es compartido. a nuestra generación le tocó vivirla, a Ujú. las nuevas generaciones les tocó verla en Stranger Things. Y fíjate que a mí no me gusta Stranger Things, supongo que por eso. ¿De verdad? Bueno, Wow. o sea, como que sí me gusta, ¿sabes? Como, Ah, nunca me sí, ha ni te va ni te parecido, viene. sí, nunca me ha parecido así como una obra fundamental de la cultura de los últimos tiempos, la verdad. Pero bueno, Stranger Things, así como muchas otras series y películas y libros incluso que han salido últimamente, explotan esa nostalgia del VHS. Cabrón. Ujú. Vaya, acaba de salir esta serie de Netflix que se llama Blockbuster. No la he visto, está buena. No tengo idea, pero acaba de salir. O sea, no Ah. la he visto aún. Pero a mí se me hace muy loco que Netflix saque una serie que se llama Blockbuster y se trata del último Blockbuster antes de quebrar por completo. Y cuando ellos Eh, hicieron que quebrara Blockbuster. sí, por eso me parece un poco como evil. Pero bueno, regresando un poco a eso y esa nostalgia, eh, quienes estamos en esta generación conocemos la emoción y el olor de entrar, por ejemplo, a un Blockbuster, ¿no? Cabrón, sí. Es una sensación tan específica. Igual, el regresar un cassette Con la utilizando un pluma. lápiz, o O que la regresadora de de VHs carrito, del porque, carrito rojo que vendías en la Fayuca China. Comprabas en la ajá, Fayuca exacto. China. Sí, bueno, eso sí habla de una nostalgia, de un ya pasó, pero que a nosotros, pues, es con lo que regresábamos nuestras películas que veíamos una y otra vez, ¿no? Ujú. Sí, esa fue mi infancia también, inclusive mi adolescencia, yo creo. Y los cassettes y los VHs se atoraban en las videocaseteras y a los cassettes tuyos se les salía la cinta y le metías un lápiz y tenía que ser un lápiz de los amarillos porque tiene la forma Es el que adecuada. queda, sí. Que luego había unas cositas de plástico para hacerle. Pero eso ya era un alarde, güey. Era un alarde de que fuiste al tianguis. Pero sí, efectivamente era un alarde. Y entonces, en su momento yo les dije, la obra de ustedes dos tiene algo que ver. Debían platicar. Y efectivamente platicaron. Entiendo que aplicaron ellas dos juntas porque Vanessa vive en Berlín, es Ujú. mexicana, pero vive en Berlín, y aplicaron a una subvención del gobierno de Alemania, entiendo. Al final no sé creo, no sé bien si se las dieron o no.
porque pues para ese entonces ya habíamos un poco como que soltado los temas de lo de la feria, ya había pasado el tiempo, ¿sabes? Ya no habíamos conseguido el dinero, bla, bla, bla. Entonces, ahora entramos a la época de la pandemia en la que todos perdimos la esperanza. A la que todos perdimos la esperanza, exacto. Profesor Kokun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Como que yo decía, luego al final yo me quedé un poco sola liderando, pues era yo, o sea, éramos Israel y yo. Pues sí, pero pues puedes ser líder Yo de un soy la líder. proyecto unipersonal. ¿Por qué no? Pues, Mira, si tienes tú solita un proyecto y no eres la líder, creo que estás en un serio problema. así de que es que la jefa es bien culera, güey. Ajá. No, pues lo que pasa es que pues es que no hay buen liderazgo en el proyecto. O sea, soy solo yo, pero no, como que no hay jale. Y ¿sabes qué? Suena chiste, pero es anécdota. Se ha pasado. Creo que he estado en situaciones así yo mismo, pero bueno. Pero bueno, entonces, sí, entramos a la época en la que perdimos la esperanza. Y después, pues, cuando yo... aquí hay una otra anécdota como para... de cómo nació, de cómo surgió el tema, ¿no? Igualmente cuando... Sí, porque, perdón, tengo que hacer este paréntesis. Llevamos prácticamente 30 minutos platicando de la explicación de por qué el nombre. O sea, no has respondido la primera pregunta. Te digo que yo no sé. Te digo que esto es un proceso muy largo. Estoy tratando de resumir muchos meses y años inclusive. Sí, por eso, pero yo dije, oye, ¿por qué negra espalda y no espalda negra? Fíjate, en la universidad conocí a Mayra Caret Concepción y wow, este es sí, una desviación importante, pero me gusta. Continuemos. Yo creo Es que al un- final del episodio vamos a decir, y por eso es negra espalda Sí, del esa Diego. era mi intención. Ya, Pero ya bueno. spoilereaste la sorpresa, Mika. Pero Lo bueno, siento. otra, porque es que así son un poco de complejos los procesos curatoriales. Supongo que no todos, evidentemente hay diferentes estilos de curaduría, pero implican muchas cosas, ¿sabes? En este caso implica, primero, em, mi propio trabajo y mi propia trayectoria. La confianza que tiene una galería en animarse a aceptar una propuesta de alguien, pues que conocen por el trabajo y así, y luego también implica la confianza de las artistas en mi trabajo, en lo que yo he podido construir con las galerías y así, ¿no? Y luego, cuando empecé a pensar en qué podría proponerle a los de Hilario Galguera, que además ellos tienen Hilario Galguera es como no es como, es una galería súper sólida con artistas muy caros, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, están un poco, el mundo, el entorno, ¿cómo dirías? El ecosistema artístico de la Ciudad de México es como muy joven y muy emergente. Y entonces ellos, al ser una galería como tan seria, eh, se preocuparon por tener como se llaman programas alternos o programas paralelos, donde presentan artistas de trayectorias emergentes o mediana carrera, curados por curadores jóvenes, en un espacio que es un espacio también que visualmente y espacialmente es muy diferente del de la galería, y este espacio se llama Cuarto de Máquinas, ¿no? Cuarto de máquinas. Y me gusta el nombre, además, se me hace que es muy adecuado. Y entonces, cuando yo presenté la propuesta para Cuarto de Máquinas, también me había puesto a pensar antes de, o sea, dije, hice memoria de, las artistas de la feria, Vanessa y Concepción estaban trabajando, no sé qué. Estuve rastreando qué habían estado haciendo y no sé qué. Y luego dije, pero pues no podemos presentar algo que ellas ya hayan presentado anteriormente, porque en ese caso, pues Claro. tampoco es como que el gran trabajo curatorial, ¿no? Entonces, estuve escarbando en mí misma
y esto no es una labor fácil, la verdad, pero, pero me acordé que cuando empezó también la pandemia, yo estaba acá en la Ciudad de México y me habló mi mamá un día por videollamada y lo que había pasado es que, pues como todos estábamos encerrados, mi Ujú. tío, que en algún punto, ella le había dado a uno de mis tíos un montón de casetcitos de los de las videocámaras caseras, que también eso es algo que nuestros papás solían hacer con más frecuencia, ¿no? Grabar como intencionalmente, pues las vacaciones, algún día X, una Sí, que fiesta se de quedaba. Digo, cumpleaños. ahora sacamos historias para Instagram y cosas así, pero antes eso quedaba grabado en cassettes. Quedaba Que digo, grabado en cassettes. depende la época, pero seguramente eran super VHS. Mini Eran VHS más bien. mini DV, creo, o mini Ah, VHS. ok. O sea, bueno, eran Ujú. casetcitos. Em, que se los había pasado a uno de mis tíos porque le dijo como que los iba a digitalizar, porque nunca los habían visto. Los iban a digitalizar y así, ¿no? Y entonces, pues, ay, creo que ya habían pasado de que años y no se habían digitalizado. Y entonces estábamos todos encerrados y por lo visto mi tío dijo, ah, yo creo que este es el momento adecuado. Claro, ahora tengo tiempo y no. Ajá. Entonces se los pasó, se los fue, además como eran, pues como eran las cosas en este momento de la pandemia, así de que, oye, te los dejo en la entrada de tu casa y luego te marco cuando ya me haya ido y no sé qué, ¿no? Entonces se los dejaron ahí a mi mamá Te los dejo sumergidos en una cubeta con cloro, con cloro en pero un están tapete herméticos, no te sanitizante. preocupes. Ajá, sí. Entonces, me marcó mi mamá y me dijo, ay, es que encontramos los videos de cuando eran niñas y los estaban viendo en la tele de ahí de casa de mis papás. Y entonces em, me puso, o sea, me enfocó en la videollamada, la cámara del celular a la tele, con lo cual yo lo que estaba viendo ahí era, o sea, era que esencialmente como una nube borrosa, ¿no? Pero era yo de niña y estaba morrita, tendría yo creo como unos 8 años o así. Estos Ajá. videos yo no los había visto nunca tampoco, nunca los había visto antes. Entonces fue una experiencia Cuesta súper. trabajo, o sea, me queda muy claro que alguna vez fuiste niña. Me cuesta trabajo creer que alguna vez fuiste pequeña. Fui pequeña, fui pequeña. De hecho, Es que hasta te de hecho, imagino la como una mayor niña parte grande, o sea, como no, no era tan alta, ¿eh? como una niña alta, ¿sabes? O sea, sí, ¿No? nunca fui la más alta de mi salón, por ejemplo. Siempre había gente más alta que yo. Hasta que tuve como 15, ahí fue así, crecí como en de que 3 meses y Ya, ya era una giganta. el estirón que le llaman. Lo que viene siendo el estirón. Y además fue horrible porque no me acostumbraba a mi nuevo tamaño y tiraba cosas porque como que mi brazo era más largo de lo que pensaba. Ahí era horrible, en fin. Em, yo nunca había visto estos videos. Y entonces eh, me acordé cuando estaba pensando en las cosas de la exposición, qué extraño había sido para mí. O sea, extraño, nostálgico, bonito, nebuloso, todo al mismo tiempo, verme a mí misma y reconocerme en estos videos que claramente era yo, pero no era yo, ¿sabes? Ujú. Esto era un pasado, era una memoria del pasado que yo no tenía, que tengo ahora. Y entonces me puse a pensar en cómo la memoria es verdaderamente em, inacible. O sea, la memoria cambia, tus recuerdos cambian conforme cambias tú. Algo que en algún punto tuvo mucho peso en tu vida, vas olvidando, vas soltando. Algunos recuerdos feos empiezan a ser solo nostálgicos y algunas cosas que no habías sopesado suficiente, quizá como este nuevo recuerdo que yo tenía de mi infancia, eh, tienen un peso como mucho más cabrón conforme pasa el tiempo, ¿no? Con lo cual, la memoria es eh, una cosa que no está escrito, pues no es sólido, es algo maleable. Y entonces me puse a pensar un chingo sobre todos estos temas de la memoria. Me parecía además que conectaba y podía conectar muy bien con los materiales y con lo que decíamos justamente de los materiales de la obra de ambas artistas, con, con la época de la nostalgia y justo lo que estabas diciendo.
de, de esta cosa análoga. Y luego además, porque también me puse a pensar que hay una intención muy humana en querer registrar las cosas, en tenerlas en video, en tener un diario, en ponerlo por escrito, en tener fotos, en, ¿sabes? En grabarlo, en hacer la grabación de un audio de alguna cosa para que quede registrada como es, ¿no? Porque sabemos que nuestra memoria, yo creo que en el fondo lo sabemos todos, que nuestra memoria no es de fiar, por decirlo de alguna manera. Ujú. em, Inventamos modos de registrarlo tal cual es la realidad. Pero estos En ese materiales se van sentido, desapareciendo también. All those moments will be lost into rain. justo me llama la atención la diferencia que hacemos en los términos entre recuerdo y crear memorias. Porque, o sea, unas memorias son objetos físicos También, que, también. como que, porque no dices, este es un recuerdo, no, o sea, un video es, la memoria del Congreso, la memoria del... Son objetos en los que se grabó lo que ocurrió para regresar a ello, y son las memorias, y no es lo mismo que los recuerdos, porque las memorias sí tienen algo un poco más tangible, de Ujú. algún modo. Sí, pero al mismo tiempo, como podemos ver, como con estos materiales, pues los VHS han terminado por ser obsoletos cuando fue una tecnología como súper amplia, duró muchos años, mundialmente utilizada y demás, ¿no? Igual los cassettes. Entonces, difícilmente, o sea, ya es muy difícil que tú puedas escuchar algo en un cassette. Ya casi nadie tiene dónde reproducirlos y, y la calidad, bueno, y además el mismo material, porque es filme, pues son cintas, es tape, que tiene ciertos materiales que también con el tiempo se van degradando, que es lo que Claro. le da también cierta calidad visual a cuando los logras reproducir, ¿no? Entonces, pensaba sobre la memoria, pensaba sobre los recuerdos, inevitablemente tienes que pensar sobre el olvido. Si piensas sobre el recuerdo, tienes que pensar sobre el olvido. Porque, y bueno, esto también eventualmente lo puse en el texto, no existe uno sin otro. O sea, Ujú. tienes que recordar es volver a, entonces para recordar tienes que haber olvidado de alguna manera, ¿no? Y, y me llama mucho la atención esto que dices de los cassettes y del soporte y que se va degradando, Ujú, porque pues también la memoria le pasa eso, ¿no? ujú. Mm, lo pasas muchas veces y de pronto un recuerdo que cuentas muchas veces, ya no sabes si estás diciendo el recuerdo o la historia que has contado. Inclusive no te ha pasado que hay gente, por ejemplo, yo no, imposible que yo pudiera tener estos recuerdos de cuando a veces mis papás o mis tíos se acuerdan, es que cuando tú eras niña decías tal cosa. Ujú. Yo no me acuerdo de eso, pero yo me acuerdo de las historias de las historias que han dicho ellos, que lo cuentan como ¿sabes? Con ternura, y entonces esa sensación pertenece ahora a mis recuerdos, Son como recuerdos vicarios. como recuerdos Es una cosa vicarios, como extraña. recuerdos de segunda mano, digamos, ¿no? Ajá, es una Pero cosa son tus muy rara. recuerdos ahora. Y esto del material y con la reflexión que estás haciendo y que de lo que sé que va la exposición por lo que me llegaste a compartir y lo que alcancé a ver, aunque fuera desde lejos, eh, también me llama mucho la atención cómo lo manejamos ahora, porque eh, antes tenías una cantidad de cinta y esa era la cantidad de cinta que tenías para grabar, o el rollo de la cámara era finito. Sí, tenías 36 Ah, fotos, 24 fotos, 12. y era caro, sabías que ibas a tener que gastar para poder ver las fotos. Sí, Eh, y eras y, súper a- cuidadoso en qué cosa era importante enmarcar, digamos, o sea, fotografiar. y ahorita estas
memorias, estas grabaciones, estas fotografías, tomamos 20 fotografías de un mismo evento, de una misma, porque tal vez una de esas nos va a servir. Y aparte no queda en ningún lugar o sea, queda en la nube Ujú. y ya. O sea, está en un dispositivo que tiene acceso a la nube y que nunca, si ese servidor deja de existir, si algo pasa y se va toda la electricidad en los servidores o se cae la nube, ya fue y no existió nunca. Y por eso yo creo que es una cosa también muy humana, es la materialidad de estos recuerdos, ¿no? O bueno, de estas memorias. Entonces es importante, sigue siendo muy importante. Yo todavía hasta hace no mucho tenía como cierta preocupación por imprimir algunas de las fotos que también estaban en Facebook y así, ¿no? Por tener un álbum y así. La verdad es que con el tiempo también he tenido que aprender a desprenderme de mucho por las mudanzas, porque vivo en otra ciudad, porque voy y vengo y así, ¿no? Entonces, este ejercicio de desprendimiento también ha sido parte de como de las reflexiones de la exposición, porque, bueno, ya habiendo definido el tema, ya había hablado con los artistas, ya había hablado con la galería, ya tenemos fecha, ya habíamos empezado a hacer todas las otras cosas que también implican la curaduría, es decir, Vanessa, por favor, pásame una lista de obra, no sé qué, ver cuáles de los cuadros ella tenía que estaban en México, otros que estaban en Berlín, cómo se podían traer, cosas de dinero, logística y bla, bla, bla con la galería, organizarme con las dos, hablar con las dos artistas y luego N cantidad de otras reuniones con la galería y demás, ¿no? Además, originalmente la exposición iba a ser en una sala chiquita del espacio donde está la galería en la colonia San Rafael. Y después ellos consiguieron un espacio, o sea, ellos por su parte como que estaban viendo de qué manera podían darle más impulso al programa de Cuarto de Máquinas. Entonces consiguieron un espacio nuevo, que es donde ahora está Cuarto de Máquinas. Y ese espacio no estaba todavía adecuado, entonces con lo cual había de que ya pintaron las paredes, no, hay unos hoyos, no, quién sabe qué, así, ¿no? También son cosas que se tienen que ver con todo lo de curaduría, en los que además yo me siento muy agradecida y me sentí muy arropada por todos los de la galería, que la verdad es un equipo súper profesional. Y em, hay una parte que es muy importante y es ya lo dijimos en el programa pasado de Glosario de Museos, es el texto curatorial, ¿no? Claro. Entonces, yo empecé a escribir, empecé primero a leer un chingo, sobre todos los temas que yo pudiera encontrar en las partes filosóficas de dónde viene la memoria, de la preocupación humana por la memoria, de los titanes, que había una titánide, había titanes y titánides, o sea, Cronos y estos, la vieja mitología griega, Ajá. había una titánide que se llamaba Mnemosine, que era la memoria. O sea, era tan ancestral y tan importante el tema de la memoria que había una deidad dedicada especialmente a eso, como había el tiempo, había la Así como memoria. existe el tiempo, debe existir la memoria. Claro. Exacto, exacto. Qué Y desde bonito. allí empecé como a jalar y a escarbar y a escribir y tal. Y luego me acordé que también había ya se murió, o sea, de hecho se murió un poquito después de que abrimos la exposición, un escritor español muy famoso que se llama Javier Marías, que tiene un libro que se llama Mañana la batalla piensa en mí, y no solo en este libro, sino que era como un tema recurrente de muchas de sus obras, retomaba una frase de Shakespeare, por eso esto, y ya, mira, ya estamos casi llegando al final, y por eso esto era la frase que busqué, que más bien la frase que recordé, este, que decía que todo viaja hacia su desaparición y se va perdiendo. Es en algún punto lo que dijiste, si solo estabas tú y otra persona presente, se va diluyendo, los recuerdos se van diluyendo, em, todo va desapareciendo, se desliza por la negra espalda del tiempo, por el revés del tiempo, o sea, el olvido.
Y entonces hablábamos y por eso luego sentía que el título era como, ¿sabes? Pero en la galería les gustó mucho al final cuando se los propuse y a mí me gustó también. Creo que funcionó muy bien. Em, Porque y además el trabajo es con cinta y es ese color también. exacto, exacto. Hay, Al hay como final, cosas interesantes, exacto. ¿no? Quedó me parece que quedó como súper coherente con los temas de los materiales de las artistas y además, inesperada y afortunada coincidencia, es que el piso del espacio de Cuarta Máquinas, que ese no iba a ser el espacio original, es un piso súper antiguo porque ese lugar era una cantina, era una vieja cantina, con lo cual también tiene su propia historia y su propia memoria. Ujú. Era una cantina y el piso es como de ajedrez. Entonces, Oh. quedó como todo como súper redondo. Eso, evidentemente, pues es una cosa que imprevista, pero muy afortunada. Y le daba como toda una estética, toda una profundidad. Tenía mucho que ver, además, el piso con la obra, con el sonido del espacio, con todo, ¿no? Y y creo, me da la impresión ahora que ya cerramos la exposición y ahora que ya hicimos un poco como la memoria de lo que estuvo sucediendo y de las cosas que se publicaron en prensa, que de alguna manera creo que esto sí logró conectar con muchas personas porque escribieron cosas muy bonitas al respecto. O sea, quienes escribieron para revistas y para páginas y como sitios especializados, Ujú. me da la sensación de que lo hicieron desde un lugar muy cándido, o sea, porque escribieron cosas muy lindas, ¿sabes? Entonces, Ajá, no, no fue el copy-paste de la hoja que les diste de prensa. no, no. Y, y eso a mí me sorprendió muy gratamente, pues, o sea, se me hizo que lo que era mi intención, que era conectar con las personas, con estos conceptos, que no son particularmente sencillos, que tampoco fue un proceso particularmente sencillo para mí misma estar pensando en mis propios recuerdos, en cómo recuerdo, en qué cosas recuerdo. O sea, por ejemplo, yo aterricé en algún momento en darme cuenta de que, por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi mamá, murió hace como 15 años, yo creo que ya hace como 15 años. Su imagen, su cara, su olor eran clarísimos para mí durante muchísimo tiempo, pero se han ido desdibujando, muy a pesar mío, a pesar de lo mucho que la quise y que la quiero. Em, y ahora mi abuela es más bien como una sensación de persona. Y me Ujú. recuerda muchas cosas, ¿no? Y es bonito y triste al mismo tiempo, pero, o sea, por eso te digo que no es particularmente tampoco fácil para mí haber estado como escarbando en eso. Claro. Hice un texto que es un texto que en realidad es muy cortito, o sea, es media cuartilla, pero sí es una media cuartilla que estuve escribiendo como 2 meses y medio, güey. O Y sea, muy linda, por cierto. ay, y Cami, esto es lo que quería contar para que cerráramos. Yo necesitaba, porque estaba como demasiado absorbida por todas estas ideas durante muchísimo tiempo. Entonces, cuando por fin dije, creo que ya tiene forma, creo que esto ya tiene sentido, necesitaba un par de ojos que no fueran los míos para que lo leyeran. Entonces le dije, Cami, por favor, lee mi texto. Dime qué piensas. Entonces, ¿di qué piensas? Bueno, a mí me encantó. De hecho, solo el texto nos dio para platicar después horas. Sí, estuvimos platicando un buen rato. Este, que la verdad, súper bonito. Digo, y más que corregir o que decirte, creo que fueron un par de detalles como de, mira, a lo mejor esto así, pero. eh, y sí me dio. Sí me comunicó toda una idea. Yo siento que conozco la exposición, sé que no fui porque realmente lo intenté, Sí. porque sí estuve por allá, simplemente yo así de, ya voy para allá. Y tú, ya cerraron. Y así de, no, maldita sea. Em, pero
y no sé si entre todas las pláticas que hemos tenido y el texto y todo lo que hemos, pues sí, comentado al respecto, siento que conozco muchas cosas, tal vez no de las obras, pero sí de todo el proceso y del mensaje y de lo que hay detrás de la exposición. Y porque ese par de parrafitos sí fueron como, pues muy lindos. Creo que transmitieron esto que hemos platicado en prácticamente una hora, ¿ya? Y que, pues me imagino que también por eso llevó a quien la vio y escribió al respecto, pues a tener reacciones tan honestas, ¿no? Al respecto. Sí, la verdad me da mucho orgullo, o sea, me siento muy satisfecha, pues, de haber podido lograr eso. Lo que luego pensaba es como, güey, ¿y ahora de qué voy a, o sea, si tengo que curar otra exposición después, ¿de dónde voy a sacar, sabes? Porque me sentía, cuando terminé de escribir esa media cuartilla, güey, me sentía Ajá. verdaderamente exprimida. O sea, sí es como, sí siento que fue así como de cantar meses y meses de estar rumiando sobre ideas. O sea, sí fue como, creo, espero, entiendo que eso sí, sí se leía, ¿sabes? Que era como un texto que en ninguna palabra realmente estaba puesta al Sí, azar. no había palabras de más. Ni había este tipo de cosas que luego uno se encuentra cuando visita exposiciones. eh, Vaya, no había palabras rimbombantes para confundir al enemigo en que esto era algo más elevado de lo que tendría que ser. Este, no sé si había yuxtaposiciones o Sí, comentarios, ¿sabes? sí había, pero no en el texto. Sí había, pero no en el texto. Creo que sí había algo de diálogo, pero Sí. vaya, sí, pero sí, no había nada que sobrara a mi parecer en cuanto al texto. Y, y sí, me imagino, y por lo que te escucho, que debe ser algo similar a cuando un artista termina una obra en la que tal cual decanta un montón de cosas y dice, "Oh, ¿y ahora qué voy a hacer?" Tal cual, así me sentí, ¿No? así me sentí. O sea, no solo fue por partes, o sea, fue cuando terminé el texto fue una parte, cuando terminamos de montar fue otra parte, y luego cuando desmontamos y cuando ya evidentemente se terminó por completo la exposición, fue como, siento como de que, así de que, ay, es que me tengo que despedir, ¿sabes? O sea, Ajá. em, Un pero tipo de duelo. un tipo de duelo, pero bonito, o sea, como de satisfacción, pues, al final de todo. Pero al mismo tiempo, un vacío post-exposición que, que necesitaba yo descansar. O sea, es que son meses muy intensos. Sobre todo, entre más se acerca el día de la inauguración, se vuelve más intenso y más loco todo. Porque estás con la presión del tiempo, ¿no? Pero, Y, eh, y qué locura, perdón, porque este tipo de sentimiento uno normalmente se lo podría atribuir al artista, sí. como el que sacó el mensaje y todo, y no digo que no, porque por supuesto que sí. Ujú. Sin embargo, en este proceso curatorial tan personal, que pues sí es el arte de alguien más, Ujú. pero un mensaje que tú trabajaste por tanto tiempo Sí, y al que le dedicaste tanto, que me parece, yo nunca habría pensado que el curador entra en este proceso también de pronto vaciarse, ¿no? En la exposición. depende, yo creo que mucho depende de la exposición, no todas las exposiciones permiten esto, ¿no? O sea, a lo Claro. mejor hay alguien que está curando una exposición de la historia de la fotografía del siglo XIX o yo qué sé. Entonces, Ajá. pues a lo mejor ahí mismo no hay tanto espacio
para la autoexploración, ¿no? Pero en el modo en el que yo entiendo la curaduría o en el modo en el que yo he trabajado curatoría, se trata casi siempre de una lectura sobre la obra de los artistas con quienes estás trabajando. O sea, mm, esa lectura es tuya. La obra de los artistas tiene su propio origen, tiene sus propias reflexiones, ¿no? Pero evidentemente hay más de una lectura posible de una obra de arte. Y entonces esa lectura, desde donde viene mi propio trabajo curatorial, sí es muy personal. Y es algo Claro, que medio he identificado que también llegué a hacer en algún punto con, por ejemplo, cuando curé la expo de Miguel Casco, que también estuvo aquí en el podcast, este, y que venía de otro lado, ¿no? Para esa exposición yo me puse a leer un chingo sobre la construcción de la sexualidad, sobre la representación de la fotografía, de la autorrepresentación, la identidad, de la presentación en redes sociales y tal. O sea, como que la venía desde otro lado. encueración, ¿La qué? la La encueración en sí encueración, lo que misma. viene siendo. Em, y entonces creo que ese es el modo en el que yo abordo la curaduría. Son estilos también, igual que hay artistas mucho más académicos y artistas mucho más políticos y artistas mucho más em, de otros aspectos de lo sensible. O sea, creo que también hay varios estilos de curaduría. El mío, el mío aparentemente requiere demasiado de mí. Entonces, cuando termino, pues sí, me siento así como, ¿ahora de qué se trata mi vida? Y bueno, Gab, pues dinos ahora de qué se trata tu vida. Así. No, pues ahora estoy pensando en ahora qué voy a hacer, güey, para el año que entra. En la siguiente exposición. La siguiente exposición, bueno, mi vida evidentemente se trata también de museos, que es algo que hago siempre y me llena mucho, pero pues tiene otro carácter, ¿no? Y otras búsquedas. Oye, Gaby, hablando de cosas que se terminan, pues estamos llegando al final del episodio. Estamos llegando. Em, y para terminar este episodio, ¿cuáles son las tres cosas que te gustaría con las que te gustaría cerrar como este episodio y pensando en esta negra espalda del tiempo? Y en quien haya visto la exposición y que ahora esté escuchando el podcast, o que pueda visitar de museos y ver, porque ahí hay bastante material, supongo. Sí, hicimos una cobertura bastante amplia. Hay varios artículos, hay reels, hay fotos de la exposición, hay Hay unas varias fotos, memorias. varias memorias, hay unas fotos muy chulas de Sebastián Sánchez Jacome, que es del equipo de museos, que fueron las fotos que se quedaron como vistas de instalación de la expo. Ujú. Em, la verdad es que sí estoy, o sea, como de punto número uno, sí estoy como muy agradecida con tanto con la apertura de la galería como para hacer algo así como con los artistas, con toda la gente que fue a ver la exposición. O sea, para mí sí eso es muy significativo, la verdad. Entonces, estoy muy Claro. agradecida. Eso es lo primero. Am, el segundo es que yo abogo porque las exposiciones puedan tener esta ancla de conexión de algo de las cosas como más humanas, ¿sabes? Que creo que son las cosas que verdaderamente todo mundo, con las que todo el mundo puede conectar, con las que la gente se puede identificar con mucha más facilidad, que, que puedes abordar temas complejos con ello y que no tiene que esto significar que sea incomprensible, al menos nunca ha sido mi intención. Me parece, por como lo experimenté, que la gente lo entendió de esa manera, ¿sabes? Que Ujú. no era, como tú dices, algo incomprensible, elevado, académico y así. No por eso superficial o soso. Entonces hay ahí creo que hay un rango amplio. Eso yo creo que es algo que se puede valorar muy bien. Y como tres, pues no sé, yo a lo mejor estoy empezando a pensar que necesitaría encontrar otro modo de trabajar este tipo de cosas, porque es que sí fue too much, ¿eh? O sea,
Y me siento contenta con eso. O sea, no es una queja para nada. Pero sí es demasiado. O sea, sí fueron meses en los que casi que ni tuve vida social ni nada. O sea, luego encima me dio COVID ahí en el Inter. O sea, como que, eh, no sé, requiere así como un cierto espacio mental que no sé si lo puedo lograr cada vez, así de que, ay, ahora estoy haciendo 2 exposiciones al mismo tiempo, siento que lo que sería, güey. Así, necesitas encontrar una forma de trabajo más sustentable con tu propio Probablemente, psique probablemente. y cuerpo. Pero ¿sabes qué? Hacer el podcast me saca como de ese espacio, y si me permite hablar de otras cosas, eso me gusta. Porque aparte estuvimos grabando incluso en esa época, Sí, aunque estuvimos haciendo colchoncitos y todo, pero sí, se ha sí, logrado, maldita sea, se se ha ha logrado, logrado. maldita sea. De hecho, uno de nuestros principales motivos para tener un colchón de capítulos era que yo te decía, es que Justo. en agosto voy a estar full porque la exposición y tal, y tú, yo voy a estar viajando y no sé qué. Entonces, por eso como que dejamos ese colchón, ya nos terminamos. Ah. Sí. No, pero espérense para el último capítulo de esta temporada. Va a ser espectacular. No Sobre todo tengo porque idea no de qué va a sabemos de qué ser, vamos pero a hacer. wow. Tenemos una semana para averiguarlo, Gab. Tenemos como 1 y media. Pero bueno, pues esa fue la negra espalda. Me encanta, Gab. Y qué gusto poder escucharte tan contenta, además, con todo este proceso y recordando todo esto, que me tocó, pues, estar contigo como en un montón de etapas de este proceso, aunque no fui a la exposición, pero me parece que estuvo muy cool. Ay, Vicam, pues bueno, ya vendrás a otra. Ya vendrán otras exposiciones. Ya vendrás conmigo. Sí, y prometo ya ser consciente de que las galerías también cierran en las noches. También no cierren tan temprano. Habemos gente que salimos de trabajar y queremos ir. Pero, Dile eso a Cuarto de Máquinas. no, Oigan, ok, les voy a decir. dice Don Camisa que cierren un poco más tarde, porque quiere ir a veces. Y deberían Porque quiere hacerlo. ir un día. Sí, pero es amigo de la curadora. Entonces, ¿qué Eso habrá? sí, eso mira, negociable, ¿eh? Porque sí, Negociable. sí se puede, probablemente. Pero bueno, Gab, redes, ¿dónde pueden saber más de todo esto de la negra espalda del tiempo y de museos y todo? Está en todas las redes, está ampliamente publicitado ahí en nuestras redes, que es @de museos en Instagram y Facebook, @de museos MX en Twitter y el canal de YouTube. Y TikTok ahora. Y @de museos en TikTok y de museos.mx en la página web. Y bueno, pues evidentemente pues aquí en Spotify, porque aquí es donde lo están oyendo, porque todavía lo subimos a YouTube. Claro. Y bueno, a mí me encuentran en todas las redes como Don Camisa o Don Camisa-edu. Y pues nada, muchas gracias, Gab. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, Vicam, te quiero. Bye. Y a ti, bye. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.